Te doy la bienvenida al podcast Infinito Tú. Un espacio para reencontrar tu esencia, reilusionarte, reprogramarte, relacionarte y reagendarte. La empresaria y coach integrativa Maribel Jiménez Atienza, autora del libro Coaching para la Felicidad Cotidiana, te explica con ejemplos prácticos claves para reencontrarte y alcanzar ese estado que te permite conectar contigo y con el mundo. Bueno, hola a todos. Aquí estoy con el 8º capítulo del podcast Infinito Tú y con un retraso de 3 meses porque este podcast tendría que haberse hecho hace 3 meses y no se ha hecho porque precisamente yo también tenía que reagendarme. El título de este podcast es Reagéndate y bueno, me viene muy bien para explicar mi propio caso. Y es que después de una etapa de muchísimas sesiones de coaching, cursos y con una alta exigencia que no me permitía parar, al final me di cuenta que yo misma tenía que tomar de mi propia medicina, que era parar, pensar, centrarme más en qué rumbo quería tomar para justamente después, pues el resultado de hoy, que es que aparezco por aquí y vengo con muchísimas más ganas y lo más importante, con muchísimas más ideas claras que compartir con vosotros. A ver, reagéndate, ¿qué significa este concepto? Pues significa que te pongas en la agenda, tú primero, que te priorices. ¿Y qué es lo que pasa con este concepto? Pues que suena un poco egoísta. También es verdad que me viene a la mente lo que pasa en los aviones, ¿no? Cuando la azafata te recalca, cuando llevas niños pequeños, que tú tienes que ponerte la máscara de oxígeno antes que a ellos. ¿Por qué? Pues porque tienes que tener claro que tú vas a estar bien para ayudar a los demás o para ayudar a niños pequeños que no pueden ayudarse ellos. Entonces, ¿por qué creo este concepto? Bueno, pues muy sencillo, pues porque yo creo que el 90% de mis clientes y clientas sienten que no llegan a todo y eso pues requiere cierto análisis porque, no llegan a todo porque tienen muchas tareas que hacer, porque son gente súper ocupada, porque son muy perfeccionistas, porque hacen más de lo que les corresponde, porque quieren dar el do de pecho en todo. Bueno, pues hay muchos motivos por los que uno no llega a todo. Lo que estaremos de acuerdo es que eso no es saludable y que no nos viene bien. Esa sensación de falta de control no nos viene bien. Y eso es de lo que voy a hablar hoy. Reagendarse es hacer todo lo posible para mantener un estado de ánimo óptimo y que esto te permita abordar el día y las responsabilidades que tengas de una forma equilibrada. Tener una sensación de cierto control sobre tus tareas en vez de sentirte desbordado. ¿Por qué? Porque cuando uno se siente desbordado, pues se toman decisiones que no son del todo de sentido común. Por ejemplo, pues un ejemplo muy tonto y muy interesante a la vez. Recuerdo aquel coachee pues que me decía, bueno, yo el día que voy a correr por la mañana, media hora, me cambia la vida. ¿Y qué pasa? Que hay semanas que no me lo planifico y se pasa la semana y pienso, es que hasta estoy de peor humor y lo sufren los de mi alrededor y nada, o sea que si me paro un momento pienso, no, es que correr por la mañana me da mayores índices de felicidad cotidiana, lidio mejor con mi equipo, hago 4 bromas a los niños, siento que tengo más energía, siento que estoy en forma, me siento contento y satisfecho conmigo mismo. Y todo lo positivo que trae el darme cuenta que necesito eso para poder afrontar el día mejor, pues es lo que va a hacer es lo que va a determinar cómo voy a cómo va a estar mi cabeza de clara, ¿no? El resto de la semana y cómo voy a tratar a los demás. Si tomas conciencia de hacer cosas que te vienen bien, pues la verdad es que si te fijas no suelen ser ni grandes cosas ni caras. Simplemente son cosas que hay que tenerlas en el calendario y ser consciente de lo interesantes que son para que el efecto que tienen en ti y en el resto. Me contaba otra persona que, como su estrés semanal, era una persona que trabajaba, tenía niños, tenía padres, tenía pareja. Entonces su estrés semanal era que no veía el momento de llenar la nevera y esto le causaba mucho estrés pensar que tenía que ir a comprar, que no le gustaba ir a comprar y que encima tenía que responder, ¿no? y que hubiera comida en casa. Pues en el momento que identificó eso, que parece un detalle muy cotidiano, pues el focalizarte en encontrar la solución a eso, pues
normalmente este tipo de estreses se resuelven rápido. Si le pones un poco de foco, rápidamente se te ocurren 4 o 5 soluciones posibles, ¿no? La cuestión es ponerle foco, porque si no es ir con esta inquietud constante que no te mata, pero que se convierte en la piedra de tu zapato y en tu preocupación diaria cotidiana. Entonces, esto es lo que queremos evitar. También recuerdo una persona que tenía grandes dolores de espalda, pero que no se cuidaba pues porque, entre comillas, no tenía tiempo. Decía, es que no tengo tiempo, es que el fisio es muy caro. Hasta que el problema se hizo más grande y forzosamente se tuvo que poner en la agenda. Lo bueno sería no tener que llegar a eso. Entonces, ponerse en la agenda es darse lo que uno necesita pues para estar bien, tranquilo. Puede ser hacer deporte, oye, pagar a alguien para que te traiga la compra, si es eso lo que te atormenta, bloquearte un rato sin interrupciones y con el cartelito que ponga por favor no molestar. Y es eso. ¿Por qué? Porque eso marca la gran diferencia de tu día. Es identificar lo que necesitas para recargar pilas, para estar mejor y desde ahí poder hacer lo que tienes que hacer. Así de simple. El caso es que a veces ponemos excusas para hacernos la vida realmente más difícil, ¿no? Y bueno, para empezar pensamos que, oye, que la mayoría de la gente no llega a todo. Entonces, bueno, esto es normal en la vida que llevamos loca y es algo que no se te ocurre que puedas cambiar. Pero la realidad es que sí lo puedes cambiar. Si tomas conciencia y analizas tu caso, quizá puedas tomar decisiones y sí, hacerlo diferente. Esto de no llegar a todo tiene distintas capas. Una de ellas es aplicar algunos de los trucos que sirven para optimizar el tiempo. Hay millones de libros sobre esto, vaya. Y bueno, y aquí no quería dejar pasar pues el poner algunos ejemplos de sesiones de coaching reales en las que personas reales salía de ellas la propia solución a su problema, ¿no? Y bueno, las probaban y las matizaban. Las voy a compartir aquí pues por si alguien no las ha puesto en marcha, pues oye, pues las puede poner y ver si hay mejoría en su día o no. Por ejemplo, una mejor práctica que es común a casi todo el mundo es hacer deporte a primera hora de la mañana, porque eso sin duda te servirá para empezar el día con más claridad y con la conciencia mejor. Y así, si lo haces por la mañana, pues te aseguras que eso lo haces porque es lo primero que vas a hacer. Si lo dejas para el último, pues tiene peligro. Pues en muchas ocasiones no lo vas a llegar a hacer. Reunirte contigo 10 minutos al día para decidir en ese día en qué te la juegas, qué son las 3 cosas más importantes. Eso te va a ayudar a tener muchísimo más foco. Con tu segundo café puedes destinar 5 minutos a mirar tu agenda y decir, venga, ¿hoy qué? Lo mismo puedes hacer también pues cada viernes para ver en qué te la juegas a la semana siguiente. También a colación de esto recuerdo un libro que se llama Eat the Frog, de Brian Tracy, que dice que si te tienes que comer una rana, mejor hazlo por la mañana, ¿no? A las primeras horas del día. Entonces, vamos, lo que quiere decir es que abordes lo más importante antes de la 1 de la tarde. Cuanto antes mejor, porque si lo vas dejando, pues se te va complicando el día y te pueden surgir imprevistos. Bueno, que hay otra mejor práctica que varios de mis coaches también utilizan, que es la de hacer de vez en cuando un club de las 5 de la mañana, como dice Robin Sharma en su libro. Pero en vez de hacerlo cada día, pues lo hacen pues eso, cada 2 semanas, cada 3, cuando encarta, pues lo hacen. Tengo un coach que lo hace una vez cada 2 semanas, los jueves. ¿Por qué? Porque se levanta a las 5 de la mañana y en esas 3 horas en las que todo el mundo está dormido y no va a entrar ninguna llamada, ningún email ni nada, pues ahí decide que va a ordenar, bueno, no sé qué se va a hacer, un trabajo que requiere concentración o va a planificar, yo qué sé, las vacaciones o lo que sea. ¿Pero por qué? Pues porque esta persona trabaja mucho mejor en silencio y cuando nadie le puede interrumpir. Vale, otra cosa que es muy de sentido común, pero no siempre es la más común de todas, es delegar. O sea, delegar todo lo que puedas delegar, teniendo en cuenta que obviamente no se delega la responsabilidad, sino solo la tarea. Pero no sé, es decir, no se trata de soltar la cosa, sino de perseguirla también. Pero tenemos la tendencia a pensar
que nadie lo va a hacer como nosotros. Y eso nos tiene en un nivel de detalle a veces que no debería ocurrir. Otro es, bueno, intentar identificar esas cosas que sigues haciendo y que no te corresponden, pero que las haces porque siempre las has hecho o porque te da cosa decirle a otro que las haga. Negociar plazos de entrega. Sí que es cierto que en los trabajos la vida va muy rápida y hay muchas cosas a entregar o hay imprevistos que hay que atender, pero aún así hay algunos que no se pueden negociar, pero hay otros que sí. Entonces aquí la misión sería hacerte la vida más fácil. ¿Para qué? Para que seas sostenible en el tiempo ese esfuerzo y no te quemes. Y no te quemes o te pongas enfermo. Priorizar lo importante en vez de lo urgente. Bueno, esto sale en todos los cursos de liderazgo, de gestión del tiempo. Es un clásico y que es muy difícil y se dice muy pronto. Es difícil, pero sí que hay que ir identificando, por lo menos ser consciente de que hay ciertas cosas que las estás atendiendo por urgencia, pero que en realidad eso no era lo importante. Por lo menos ir dándote cuenta. Aprender a decir que no. Eso también se dice rápido. Que manejes las interrupciones poniendo límites. Pues si tú ayudas mucho y eso está muy bien porque ayudas a los demás, pero entonces a ti te ayudas poco. Entonces tienes que tener la misma vara de medir con los demás que contigo mismo. Tú también te tienes que ayudar e incluso pedir ayuda. Bueno, también otra que es evitar el perfeccionismo por el perfeccionismo. Sí que hay una tendencia de ciertos perfiles a tener muchísima exigencia sobre sí mismos, ¿no? Y a que todo tenga que ser perfecto. Pues el darte cuenta de que hay cosas que tampoco no te la juegas en eso y que pueden estar de 8,5, no hace falta que estén de 10. Quizá también te funcione el método Pomodoro, que es lo de trabajar 25 minutos y parar 5. O dices, no, yo prefiero trabajar 50 y parar 15. Vale, pues el caso es que ese ejercicio de acelerar, parar. Eliminar distracciones. Pues bueno, si tienes que hacer un trabajo de concentración, pues fundamental que no tengas el móvil a tu lado. Agrupar tareas similares, usar la agenda, usar la libreta, apuntar, para que todo lo que tú intentas retener y tienes una maraña en la cabeza, pues esté volcado en un papel. Mantener el estrés a raya, para eso lo del deporte, por ejemplo. Siguiendo este concepto, pues hacer actividades que te mantengan la mente clara, como meditar, mindfulness, tai chi, natación, kickboxing. Utilizar los recursos de tu alrededor, como la IA, pues si no sabes, pues puedes aprender, porque realmente tenemos muchísimos más recursos de los que pensamos y a lo mejor no estás utilizando todo lo que puedes utilizar. Pero bueno, todo esto lo conoces. No podría hablar de Reagéndate sin hablar de esto. Pero ya te digo, hay ríos de tinta sobre este tema de gestión del tiempo. Y todos habéis hecho, quien más, quien menos, vuestros cursos de liderazgo o de gestión del estrés o de lo que sea. Y por supuesto que son prácticas que son muy de sentido común. Y que seguramente muchas de estas prácticas ya las estáis poniendo en práctica. Si hay alguna de estas que no las has utilizado todavía, pues yo te animo que la adoptes y que la adaptes a ti. Y la verdad es que muchas son un acto de voluntad, o sea, comprarte una libreta y empezar a apuntar o decidir que con el café te vas a sentar y vas a decir qué es lo más importante del día de hoy, pues bueno, es una cuestión de probarlo. A lo mejor te da cierta sensación de control y te viene bien. Ahora bien, esto es una capa, pero hay otra serie de causas que observo en las personas que dicen que no llegan a todo y que corresponden a un nivel más profundo de análisis. Las principales dificultades que yo veo en personas que no llegan a todo son: 1, no saber decir que no. Querer mostrar siempre una buenísima predisposición, estar en el personaje de ser la persona con mejor actitud, de fácil trato, la que siempre ayuda. Esto, aunque es de buena persona, es sin duda alguna uno de los grandes impedimentos para estar en equilibrio, el no saber decir que no, incluso cuando es justo decir que no. Otra es no saber pedir ayuda. Ya lo hago yo, no os preocupéis. Esto es muy típico también.
Y otra es la autoexigencia y perfeccionismo de que todo tenga que estar perfecto. Esto, estas tres causas combinadas entre sí son una bomba de relojería. ¿A dónde te lleva eso? Te lleva a vivir con una exigencia tremenda porque no puedes decir que no. Te tienes que adaptar como sea con tal de evitar el conflicto. No te lo puedes ni plantear el decir que no. Eso es imposible. Porque si tu empresa ha confiado en ti, en ese proyecto, si tu vecina para una vez que te pide un favor de que te quedes a sus hijos, o cómo le vas a hacer el feo. Entonces, vivir con esa exigencia es una de las consecuencias. Tener una sobrepreocupación constante acerca de lo que piensan de ti. Pues de que no puedes fallar, de que van a pensar que no estás a la altura, de que si te quejas te van a ver como demasiado conflictivo. Es como un bucle de pensamiento en el que tienes totalmente la cámara puesta en las otras personas. Entonces eso también te hace que sea imposible pedir ayuda a alguien y también a tu equipo, que a veces hasta te cuesta delegar con el pretexto de pobre ya tiene bastante trabajo o ya lo hago yo porque lo hago más rápido, pues al final acabas asumiendo tareas que no son tuyas. Y lo peor de todo es que tampoco estás dando la oportunidad a tu equipo para que crezca. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo muy clásico es no atreverte a pedir a tu pareja, oye, pues yo los jueves necesito irme por ahí a caminar por el monte, entonces tú te vas a ocupar de todo. En muchas ocasiones a veces le pregunto este síndrome es para hombres y mujeres, pero a veces pregunto, sobre todo a mujeres, les pregunto, ¿y qué pasaría si le pidieras a tu pareja eso? Y me dicen, absolutamente nada, estoy segura que me diría que no, claro, ¿por qué no? Pero sin embargo, hay un impedimento interno nuestro, que hace que nos sea muy difícil pedir y poner por delante nuestra necesidad. Otra consecuencia es la incapacidad para cuidarse y tenerse en cuenta, pues no conectar con tus necesidades y en cambio sí tener una antena que hace que tengas una empatía total hacia las necesidades de los demás y que incluso las captes mucho antes que las propias tuyas, que las tuyas ni las captes siquiera. Por ejemplo, cuando en un grupo dicen, oye, ¿dónde vamos a cenar? Ah, pues no, a mí me da igual donde queráis. Bueno, es que ni me planteo dónde vosotros queráis, porque no vaya a ser que, ¿sabes? Pues donde la gente quiere. Y a veces yo ahondo en esta pregunta, oye, pero ¿de verdad que no sabes dónde quieres ir a cenar? Y a lo mejor la persona, pues ni siquiera se lo plantea porque no está en su código, ¿no? No está en su esquema mental. Y otra que se da que también es un poco, bueno, que es una lástima, es la de la culpa constante por descansar, por desconectar, por no hacer nada. Imposible. Son personas que les cuesta mucho no hacer nada porque les parece que eso está mal, que tienen que estar en continua productividad y les parece así, si no, que son vagos o que están haciendo algo que no está bien. Entonces, ¿a qué voy? Pues si te ocurre todo esto, pues es como que eres la última persona que está en tu propia lista. Claro que te falta tiempo y no llegas a todo, porque entre que haces lo tuyo, haces lo de los demás con una exigencia tremenda y no te das ningún tipo de tregua para recargar pilas, pues claro, es una situación un poco límite. Esto que estoy definiendo tiene un nombre, es un término clínico oficial que se llama síndrome del niño bueno o de la niña buena. Tradicionalmente se ha asociado más a mujeres, pero tengo que decir que entre mis clientes, que también tengo muchos hombres, sí que veo también niños buenos. Entonces, bueno, este síndrome el síndrome de la niña buena o del niño bueno recoge un conjunto de patrones que es el que llevan a alguien a ser siempre correcto, bueno, complaciente, cumplidor, el niño bonito, vamos. La idea de fondo es, para ser aceptado, tengo que dar la talla. Para que me quieran, pues tengo que portarme bien, no tengo que ser ni conflictivo, tengo que adaptarme a las expectativas de los demás. Bueno, de lo que yo creo que tienen los demás. Entonces, esa complacencia excesiva tiene una gran componente de miedo al conflicto. O sea, es que ni me imagino
diciéndole a alguien que yo no estoy de acuerdo o que yo no quiero hacer eso o que me parece que el plazo es demasiado corto o no. Eso es ir adaptando, te vas adaptando hasta que te encuentres de muy mala postura. Y a veces también es tu salud la que te pone en tu sitio. Bueno, ¿de dónde viene este síndrome? Si te pones un poco a leer lo que se dice de este síndrome, pues bueno, como todo siempre viene de la infancia, ¿no? Y ahí es donde es interesante no para juzgar, sino también para saber un poco de dónde puede venir, porque viendo de dónde viene, pues tú desde el adulto emocional puedes cortar esos patrones. Entonces, por ejemplo, si en tu casa te premiaban por ser buena, tranquila, por no ser movida o por no ser rebelde, pues bueno, pues es normal también que moldearas tu personalidad hacia eso. Si ser callado era una virtud, pues lo mismo, entonces se te premiaba eso, pues entonces tú ya has ido metiendo, digamos, bajo llave toda la espontaneidad, tu rebeldía, tu energía más yang, todo eso lo has metido debajo de la alfombra. ¿Por qué? Porque eso no era bien visto. Si has sentido rechazo a expresarte tal y como eres, pues bueno, en cierta manera, pues sí, es posible que te hayas ido moldeando hacia el personaje ese que se ha creado y que además está muy lejos de ser tú y tu esencia. Bueno, en cada caso es muy interesante ver de dónde viene. Pero como digo, no es para que se juzgue, sino para parar el patrón desde un adulto emocional y decir, bueno, ya no hace falta, ¿no? O sea, es posible que en aquella época o cuando yo era pequeño las cosas eran así, pero bueno, yo ahora lo voy a hacer diferente. De hecho, a mis hijos los voy a hacerlo distinto y yo puedo ir abriendo la veda, ¿no? Y ir dándome tregua porque quiero hacerlo distinto porque esto no es saludable. Bueno, eso es lo que veo, ¿no? En las sesiones, que a veces no nos damos cuenta de que no hemos conectado con nuestra necesidad porque se vive demasiado en la necesidad del otro, en agradar al otro para que no piense mal de mí, para que me acepte, para que piense que yo soy buena, que soy correcto, que soy, etc. Entonces, hay un ejercicio muy interesante que es el de empezar a preguntarse ¿qué necesito hoy? O sea, en esa reunión de 5 minutos con el café, pues también es interesante preguntarse eso. Oye, aparte de en qué me la juego y tal, decir, oye, ¿qué necesito hoy? ¿Cómo me puedo ayudar yo a mí mismo? ¿A quién le puedo yo pedir colaboración? ¿Cuál es la piedra de mi zapato? ¿Cómo la voy a resolver? ¿Vale? En vez de resignarse en decir, bueno, yo no llego a todo, pero porque ya ves, hablo con este y con el otro y es que a todo el mundo le pasa igual. Pues en vez de tener esa actitud, es más tener una actitud mucho más creativa, ¿no? Más abierta a que las cosas es posible cambiar. Algunas no, pero otras sí. Y para eso recuerdo algunos casos. Por ejemplo, recuerdo el caso de una coachee que me explicaba, ¿no? Que da la casualidad que tuvo la sesión y ese mismo día le había ocurrido esto que os voy a contar. Y es que, bueno, ya había previsto ir a buscar a sus hijos al colegio porque quería acabar pronto y ese día acompañarlos a sus actividades y tal. Pero ¿qué pasa? Que su jefa vino 40 minutos antes de la hora de irse, de que ella tenía previsto marcharse, y le dijo que había que hacer un informe de última hora. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hizo esta coachee, que se llama Marga, lo que hizo fue, pues bueno, poner una sonrisa, por dentro empezó a hervir. Le dijo, claro, sí, no te preocupes, yo lo hago. Hizo el informe, tuvo que ponerse en contacto con su madre y con su marido, o sea, a ver quién podía cubrirla, con la vecina, con no sé quién, para ver quién la podía cubrir. Hizo el informe con el estómago encogido y le salían sapos y culebras por las orejas. Nunca lo expresó, nunca intentó renegociar nada, ni decir, oye, mira, vale, yo me voy a casa, hago esto tal, y esta noche me conecto si hace falta. No cabía eso. Pero la conclusión es que sí hizo el informe, su jefa pues tampoco, como Marga no expresó ningún tipo de malestar, su jefa dio por hecho que no pasaba nada. No es que la jefa fuera una abusona tampoco, sino simplemente que también nosotros al comunicarnos aprendemos de los demás. Entonces, si Marga no podía ser asertiva o no podía explicar su caso, pues la otra persona tampoco sabe dónde está el límite y piensa que lo puede pedir.
Entonces, la conclusión es que, pues eso, que Marga se sentía como que se había tragado un marrón y que se sentía culpable porque no había podido ir con sus hijos, se sentía agotada porque había tenido la expectativa de salir antes y no salió antes y con una sensación grande de injusticia. Claro que pasa que esto no es un caso aislado. A Marga eso le pasaba cada 2 por 3. Si no era un informe era otra cosa. Si no era en el trabajo, pues era en casa. ¿Pero por qué? Porque el hecho de ella no expresar sus necesidades o su malestar o su, pues mira, no me o su con asertividad, pues hacía que la gente no supiera la medida. Y además ella ponía una sonrisa de tú tranquilo, ya lo hago yo. Pues claro, la otra persona no captaba absolutamente nada. Y eso tampoco es justo ni es honesto. Entonces, bueno, también me acuerdo de otro caso que es personal, no es profesional, en el que, bueno, el caso de Eva, que hacía que, bueno, que su pareja llegó un día tarde sin avisar y bueno, ella por dentro estaba molesta porque había preparado una cena, había preparado pues una velada y ¿qué pasa? Que lo que se dice ella para adentro es, no voy a parecer dramática, ¿no? Si ahora digo lo mío, entonces, ¿qué hace? Pues muestra una sonrisa, no pasa nada, cosas que pasan, se muestra comprensiva, se muestra correcta, amable, recalienta la cena. Pero la cuestión aquí es que todo lo que calla, pues bueno, es como tragarse el fuego de alguna manera, ¿no? En cambio, lo que se expresa no pesa, es mejor decirlo, oye, pues otro día avísame o no hace falta. ¿Por qué? Porque cuando almacenamos todo eso dentro de nosotros, pues llega un momento en el que es como la olla express, ¿no? Que eso explota y entonces la otra persona no sabe por dónde le viene. Entonces, no es para nada saludable esto. Total, que este síndrome es una de las causas por las que uno no llega a todo, ¿vale? Más allá de que tú puedas optimizar el tiempo y poner en práctica las prácticas que he dicho antes y todas las que están por ahí en los libros y en los vídeos y o sea, hay muchísima literatura sobre la gestión del tiempo. Pero ¿qué pasa? Que es muy importante identificar también esta cara de la moneda. Porque en común, ¿qué te voy a decir? Que sí, que poner límites es muy difícil, pero es mejor ponerlos a tiempo, que uno acaba agotado de tanto tragar, que acabas no haciendo nada de lo que necesitas o nada de lo que te gustaría, que vives con un miedo al conflicto que es exagerado y que tampoco, si lo pruebas un poco, verás que no es para tanto, que vives sin pedir ayuda, pero dando ayuda a los demás más de la que puedes dar. Y todo es para no molestar, no decir que no, adaptarte aunque estés de mala postura, ocupar menos sitio para no molestar y un miedo muy profundo a no ser aceptado o a ser juzgado. Por eso te digo que no es suficiente saber todos los trucos de gestión del tiempo. Si el verdadero motivo por el que no llegas a todo es que tienes este síndrome. El verdadero cambio está en poco a poco darte cuenta y empezar a ocupar tu sitio y empezar a ser más justo contigo mismo. Ni muy empático con el resto, ni tan poco empático contigo. Que aprendas a ser asertivo con los demás y contigo, porque en el momento en que tú empatizas demasiado con el resto, seguramente te hablas muy mal a ti mismo, porque te exiges mucho. Que puedas ser asertivo eso sin sentirte un impostor. Que pongas en la agenda lo primero que te nutra a ti para afrontar el día. ¿Por qué? Porque eso te va a dar toda la energía para poner tu talento al servicio del mundo o para tener tu mejor versión en muchísimos aspectos, como el chico que salía a correr y que le cambiaba el día. Entonces, te propongo un ejercicio para que te reagendes, para que empieces a pensar en esto. Coge un papel y haz una lista de 3 cosas que te cambian el día y en la que solo participarías tú, como por ejemplo, oye, pues desayuno tranquilo, por lo menos yo necesito 15 minutos para desayunar tranquilamente y ya si hace falta, pues a lo mejor me voy a despertar antes o voy a salir del trabajo 10 minutos o lo que sea, pero si eso te va a cambiar el día, apúntalo. Otra sería, por ejemplo, hacer deporte o lo que fuera, o comer sentada y no delante del ordenador.
Eso es otra, ¿vale? Otra, hacer una lista de 3 cosas que son muy importantes para ti a lo largo de la semana. Pues, por ejemplo, una tarde libre, una noche de amigos, una noche de fútbol, una caminata en el campo, lo que sea. Otra, haz una lista de 3 cosas que necesitarías tú a lo largo del año. Por ejemplo, hacer un retiro, hacer un viaje con amigas pues una vez al año, hacer un viaje solo, lo que sea, ¿vale? Todo esto, coges un calendario en blanco y lo pones. Pues por ejemplo, te bloqueas de 8 a 9, deporte. Te bloqueas de 2 a 2 y media, aunque solo sea media hora, comer como Dios manda. Lo vas colocando en tu agenda. Entonces, quiero que pienses por un minuto si tú crees que es muy difícil de conseguir, si estás pidiendo demasiado. Bueno, si te estás pidiendo demasiado. 2, ¿a quién le perjudica? Si es que le perjudica a alguien. Y 3, ¿cómo cambiaría tu vida si pudieras hacer esto? Estas 9 cosas que has apuntado. ¿Cómo te sentirías? Bueno, decirte que este síndrome tiene grandes efectos en tu salud mental, porque te estás imponiendo el no ser tú misma, ¿vale? Entonces, vivir con esa tensión solo añade angustia y ansiedad a tu vida, y eso es mala salud. En Reagéndate el propósito es que te priorices, porque priorizándote es la manera de que puedas dar de ti lo mejor. A los demás, a ti, a quien tú quieras, a quien tú elijas. Así que reagéndate, es lo que yo te deseo y nos vemos en el siguiente capítulo. Has escuchado a Maribel Jiménez Atienza, empresaria, coach integrativa y autora del libro Coaching para la Felicidad Cotidiana. La puedes encontrar en LinkedIn o en su web coachforhappiness.com. Gracias por suscribirte al podcast Infinito Tú, donde cada mes Maribel tratará un nuevo tema.